Hola chicos, vamos a dar unos 5 minutos para dar a empezar a la clase, ¿bien? Para que se puedan conectar el resto de sus compañeros. Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a esta clase de comunicación digital y recuerden que posterior a la clase también tenemos este taller, ¿no? Va a ser un poquito más largo, más
extenso sobre todo. Bien, antes les quería consultar si habían tenido algún problema o alguna situación que necesitan aclarar antes de empezar la clase para que podamos iniciar. O no sé, con las cátedras básicas o con las cátedras de instituto o alguna situación puntual o solamente avanzar. Bien, nada, entonces continuamos y partamos. Bien, la clase de comunicación digital formalmente se compone de 4 notas. Estas notas son una primera parte de la unidad que va a ser de carácter más bien teórica, donde vamos a aprender cierto nivel de conceptos, cierto nivel de estructuras que son necesarias para ir avanzando en este mundo, en este contexto digital. En segundo lugar, vamos a pasar a una parte de carácter más bien práctico, donde vamos a aprender a utilizar estructuras de WordPress en términos de blog o estructuras de redes sociales, aprender cómo se debe trabajar, cuánto espacio deben tener, entre otras características que debiesen estar arriba. Y por último, en la última parte del semestre nos vamos a meter en términos de desarrollo de storytelling principalmente y narrativas transmedia, conceptos que hoy día quizás no entienden del todo, pero los vamos a ir trabajando y avanzando. Y la idea es que puedan aprender a hacer temas de comunicación o temas específicos de estructura. También vamos a cruzarlo un poco con temas de marketing digital. Bien, y por lo cual se hace necesario que ustedes puedan formalmente estructurar estas relaciones que no son solamente temas de comunicaciones, sino que también se cruzan con estrategias de comunicación y caracteres digitales que son re importantes al día de hoy observarlas. Por otro lado, en términos, la última o cuarta nota, que es una nota que viene inmediatamente después de la segunda solemne, es un control de lectura. Ese control de lectura es específicamente un control de el gran libro del Community Manager, que yo se los voy a dejar enviados y subidos a su intranet. Y por otro lado, también va a ser plausible en ese sentido que la primera solemne, esta solemne más teórica, también va a haber otro texto que leer, que es un texto que se llama Tienen 5 segundos, de Juan Carlos Camp. Específicamente de ese texto me interesa solamente el capítulo 1 y 2, y en ese orden de capítulos, el que más me interesa es el capítulo 2, porque el capítulo 1 es más bien como de introducción, de referencia, etcétera, pero el capítulo 2 habla más bien de este modelo. Por tanto, tendríamos estas dos miradas o dos secuencias en términos de características más bien prácticas o teóricas, ¿ya? Por tanto, si hablamos en consecuencia, seguramente la primera prueba, dependiendo de cómo avancemos y cómo vaya sucediendo todo, deberíamos tenerla alrededor del 23 de abril o a más tardar el 30, dependiendo de cómo se avanza. Bien, no sé si tienen alguna duda sobre la forma de composición de la asignatura o avanzamos ya de frente. ¿La primera prueba es el control de lectura? No, la primera prueba es una prueba teórica que va a sumar las clases teóricas que tengamos durante estos días, más Ya. el control de lectura asociado, que es este libro, que son estos 2 capítulos. Esa de tienen 5 segundos. Exacto. Se los voy a dejar subido de todas maneras al campus virtual. Se los voy a dejar enviado Mm, también al mail, porque entiendo que no todos tienen 100% de acceso esta semana para que se puedan preparar de todas maneras. ya. ¿Alguna otra duda? Pueden hacer en el chat también si les da vergüenza hablar. ¿Nada? Bien. Partamos entonces. Bien. ¿Están viendo la pantalla? Porque a veces Sí.
Sí, ¿Sí? Ahí sí. PowerPoint. Ya, genial. Bien, partamos entonces. Durante todo este semestre lo que vamos a estar trabajando es hablar específicamente de lo que se conoce como consumidor social media. ¿Qué es el consumidor social media? Somos todos nosotros, en resumen, pero desde un punto de vista distinto. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando están inmersos en el mundo digital o cuando ven a personas que están inmersas en este mundo digital, lo que termina sucediendo es que las personas tienen una forma de ser en la vida real y una forma absolutamente de ser distinta en el mundo digital. A esa persona distinta se le conoce como consumidor social media, porque tienen características y atributos que son muy similares a las nuestras en el mundo real, pero nosotros somos absolutamente o muy distintos a lo que somos en la vida real. Algunas personas parecen que hablan más o que interactúan más, o otras personas hablan menos, interactúan menos, y por tanto son personas que formalmente tienen o se ven de manera distinta en la estructura normal de la realidad, ¿no? O de esta forma de ser. En ese sentido, durante todo el semestre, lo que vamos a tratar de hacer es cómo debemos hacer las cosas en el ambiente digital para poder hablar con este consumidor social. Porque vamos a tener que aprender a comunicar de una forma que es distinta a la vida real, ¿no? Vamos a tener que hacer estrategias de marketing que van a ser de carácter distinta. Vamos a tener que hacer estrategias para poder trabajar desde un punto de vista distinto. El consumidor social media, por tanto, es un usuario, o somos todos nosotros, con comportamientos distintos que transferimos a aquellas cosas que están más en nuestro inconsciente en el mundo digital, y que por tanto tenemos que aprender a leerlos, aprender a estructurarlos, aprender a mirarlos. Y si no tenemos esa conciencia, lo único que vamos a terminar haciendo es replicar a todas las personas, o sea, todos los medios tradicionales, los vamos a terminar replicando en los medios digitales. Por tanto, ahí está uno de los grandes errores que se comete hasta el día de hoy en el concierto digital, porque formalmente lo que termina sucediendo es que repetimos y repetimos y repetimos, y la idea no es esa, sino que más bien es generar estrategias que sean absolutamente distintas. Bien, entonces lo que vamos a tratar de hacer es tratar de entender a este consumidor social media, y también vamos a tratar de perfilar ciertas estrategias tanto desde el punto de vista técnico, como desde el punto de vista creativo, como desde el punto de vista del marketing, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante este consumidor social media? Porque ha sido reconocido no solamente como una forma de relacionamiento alrededor de las redes sociales, sino que también ha sido una forma de reconocimiento alrededor de la sociedad. Ustedes no deben tener mucho recuerdo, pero allá por el año 2005, 2010, en general las empresas en nuestro país eran muy poco asiduas a tener un reconocimiento como tal del consumidor social media. De hecho, hablaban, por ejemplo, que las redes sociales eran innecesarias o formalmente no tenía mucho sentido estar ahí puestos. Por suerte, revistas como Times u otro tipo de revistas que eligen el personaje del año, allá por el año 2007, eligieron el personaje del año como en esta portada que ustedes están viendo, y donde este You, en verdad ese como cuadrito blanco que hay alrededor, era un cuadrito semitransparente, y por tanto cuando lo veíamos funcionaba como una suerte de reflejo, y por tanto nos veíamos a nosotros mismos. El personaje del año es algo bien conocido en Estados Unidos. El último año fue Greta Thunberg, otros años anteriores fue Donald Trump o el Papa Francisco, etcétera. Pero generalmente en esta apuesta lo que quiero darles a entender es que cuando el medio o el mundo empieza a reconocer las redes sociales como algo influyente desde el año 2010 aproximadamente, las empresas empiezan a incluir esto en sus organizaciones, empiezan a adquirir redes sociales, los medios de comunicación también se empiezan a sumar, y se empieza uno a dar cuenta que era necesario estar ahí inmerso en este mundo, inmerso en el tratar de conocer a este consumidor social media y tratar de entenderlo, porque era absolutamente distinto. Habían personas que te decían en la vida real, como las típicas encuestas, que te dicen, sí, queremos más cultura en televisión, pero en definitiva cuando llegábamos al momento de poner cultura en televisión nadie lo veía,
porque efectivamente no era la realidad de lo que ahí sucedía. Por tanto, el entender al consumidor social media, por sobre todo, es tratar de entender estos pasajes ocultos de cada persona y tratar de entender ese comportamiento que cada persona tiene para poder ejercer un buen y correcto manejo comunicacional, sobre todo en comunicación digital, ¿no? La clase que ustedes van a tener mucho, mucho más adelante, que es comunicación estratégica, habla mucho de comunicación de crisis. Y la comunicación de crisis generalmente se da hoy en día por los errores que se dan desde el punto de vista digital o porque el ambiente digital levanta mucha crisis comunicacional. Por tanto, es reinteresante verlo desde esta mirada, ¿no? Desde la mirada de que los medios, los encargados de comunicaciones u otros no están leyendo bien lo que ahí está sucediendo y por tanto termina pasando que las personas no se logran conectar del todo bien a los sucesos que ahí se van dando. ¿Bien? ¿Hay alguna duda hasta acá de lo poco que hemos conversado? ¿Nada? Chicos, por otro lado, les quiero pedir, en paralelo, que en el chat del curso puedan dejar anotados sus nombres para después anotarlos en la lista, ¿bien? Así que les agradecería que en el chat fueran escribiendo sus nombres para dejarlos anotados. Bien, chicos, sigamos entonces. El consumidor social media, por tanto, tiene una evolución bastante asidua en términos de lo que se va dando y se van sucediendo una serie de evoluciones, ¿no? Generalmente el consumidor social media está relacionado a esta evolución desde el punto de vista cultural y va asociada a los distintos fenómenos que se van dando en la vida real, así como en la actualidad tenemos a los hipsters, o en otros momentos estaban los reggaetoneros, o los Pokémon, ¿cierto? Los hiphoperos, etcétera. Los consumidores de social media también se van viendo afectados por las cosas que van sucediendo en la vida real. Por tanto, en términos culturales, lo que termina sucediendo es como una suerte de adaptación cultural o humanización, ¿no? De lo que ahí va sucediendo en términos prácticos de cómo se va influyendo en este sentido más estricto de lo que ahí sucede. Por tanto, parte del ejercicio es eh, la conexión, el disfrute, el desarrollo de este consumidor social media en términos más bien de su adaptación a las distintas culturas que se pueden producir o a las distintas culturas que se pueden ir desarrollando. Bien, en ese sentido, en el mundo digital tenemos lo que se conoce como tres faunas o tres tipos de fauna digital o de constructos, de situaciones o de, comillas, personas que podemos conversar dentro de este ejercicio. Existen dos tipos de clasificación, a pesar de que existen tres tipos, se clasifican de dos maneras. La primera de esas maneras es todas aquellas faunas digitales que están compuestas por eh, inteligencia artificial. Bien, la primera de estas inteligencias artificiales es, o se conoce comúnmente, como los agentes personificados. ¿Quiénes son los agentes personificados? Los agentes personificados son todas aquellas personas que, o sea, perdón, todas aquellas inteligencias artificiales que imitan características físicas del ser humano. Por eso ahí aparece, por ejemplo, Mario Bros, que imita características físicas, es decir, tiene dos pies, tiene dos manos, tiene otros elementos característicos de la época, ¿no? También podríamos asimilar que, por ejemplo, Donkey Kong es un agente personificado, entre otras tantas nociones. No sé si se acuerdan, por ejemplo, allá por los inicios de Word, en los años 90, principios de los 2000, que habían, o no sé si lo vieron siquiera, estos pequeños ayudantes dentro de Office que eran como clipo, esta pelotita que rebotaba, etcétera, eran también formas de ver a estos ayudantes agentes personificados. Por tanto, ¿qué son los agentes personificados? Son
imitaciones de características físicas, inteligencias artificiales que imitan características físicas del ser humano, pero que no están controladas por un ser humano, sino que son programas 100% computacionales. La segunda característica de los agentes, o sea, de las inteligencias artificiales, o los segundos elementos que se componen de las inteligencias artificiales, son lo que se conoce tradicionalmente como bots. Bien, los bots son inteligencias artificiales que en este caso imitan características psicológicas del ser humano. ¿Qué bots son famosos en el mundo? Por ejemplo, Google. Google que imita el ejercicio de nosotros recabar información en nuestra cabeza. Cuando nosotros, por ejemplo, decimos, oye, ¿cuál es la capital de Francia? Hacemos una memorización o un recuerdo en nuestra cabeza y buscamos la capital y recordamos que es París. Bueno, cuando uno escribe la palabra en Google, lo mismo está sucediendo. Es decir, uno escribe cuál es la capital de Francia y Google te entrega esa respuesta. Es decir, funciona como una suerte de cerebro. Por tanto, lo que Google está imitando como ejercicio es el ejercicio de la memoria, ¿no? Twitter, por ejemplo, lo que hace es imitar el ejercicio del habla, ¿no? De la posibilidad de dialogar entre distintos usuarios. Y por tanto, lo que está haciendo, y por eso es que esa comunidad es mucho de diálogo, ¿no? Es que se imitan las conversaciones que uno pudiese llegar a tener en la vida real o en los foros públicos. Bien, por tanto, dentro de la fauna, como les comentaba, existen dos grandes clasificaciones. Esta primera clasificación, que son las inteligencias artificiales, las cuales están subdivididas a la vez en dos grupos. Los agentes personificados, que son inteligencias artificiales, imitan características físicas del ser humano, y los bots, que son inteligencias artificiales, que imitan características psicológicas del ser humano. Bien, el segundo grupo de esta fauna digital, y que está absolutamente solo, son los famosos avatars. Bien, y los avatars son, en definición simple, representaciones nuestras en los ambientes digitales. No es 100% nuestra representación, nosotros no somos iguales a un avatar porque desde ya la concepción física es distinta, o sea, nosotros no tenemos una composición 3D, estamos en un mundo exactamente igual que el real, nosotros funcionamos con caras, por ejemplo, a través de imágenes o con algún otro tipo de elemento que pudiese ser llamativo o atractivo en ese sentido. Por tanto, los avatars lo que hacen es más bien representar como un 30-70, ¿no? Un 30% de características psicológicas normales nuestras y un 70% de características psicológicas que son más bien escondidas, que no les mostramos a todo el mundo, que hacemos acciones que generalmente van dando composición de este avatar es también lo que nosotros tratamos de entender como consumidor social media, porque el consumidor social media no es nada más que el ejercicio del avatar en acción. Por tanto, un avatar es, por así decirlo, un sinónimo de un consumidor social media, y como tal, lo que tratamos de hacer es entender los comportamientos y las características de estos avatar o consumidores social media. Bien, ¿hay alguna duda hasta acá o seguimos avanzando? Siri podría ser calificado como un bot, ¿o no? ¿Cómo? Siri podría ser calificado como un bot. Sí, Siri es calificado como un bot, como cualquiera de los asistentes de Google personal. Yeah. Pero, profe, pregunta. ¿Mm? La inteligencia artificial no puede ser un avatar, ¿cierto? No, las inteligencias artificiales son Netamente 100% artificial. elementos que están construidos, o sea, que están construidos por seres humanos, pero formalmente No son representan una. 100% artificiales, robóticas, por decirlo de alguna manera. Las inteligencias artificiales juegan mucho al juego de la imitación, que es una de las tantas teorías que hay alrededor del mundo digital, y este juego de la imitación hace que imiten características. Entonces, imitan la característica, por ejemplo, de tener una imagen reflejada como perfil, por ejemplo, o todos estos bots que siempre se habla de que hay en Twitter, ¿no? Y que están ahí, que escriben y que están programados de determinada manera. Bueno, lo que ellos hacen es tratar de imitar el comportamiento de un avatar, pero hasta el día de hoy no lo logran. Ustedes seguramente son la última generación que van a poder ver
estas diferencias, porque cuando ya pasen 10, 15 años, ya no vamos a poder notar la diferencia exacta entre qué es un bot y qué es una persona, ¿no? Qué miedo. Gracias. Imagínate ¿Tiene en alguna Tinder otra cómo duda? estáis saliendo con un robot. Bien, chicos, sigamos avanzando entonces. Bien, lo central que vamos a ver durante esta clase son lo que se conocen como las teorías de comunicación digital. En general, en el aspecto digital, lo que termina sucediendo en términos prácticos es que existan teorías de comunicación digital que dan el soporte para poder entender la evolución o la forma de adaptación o de adopción de los consumidores social media. Por tanto, lo que normalmente nosotros hablamos es que existen tres teorías, o al menos tres formas de entender a este consumidor social media, dependiendo de la mirada que uno quiera darle. Bien, por tanto, son tres teorías que uno debiese manejar, sobre todo porque cuando uno tiene que hacer ejercicios de segmentación, lo que termina sucediendo es el ejercicio final de tratar de segmentar puntos tan asiduos que lo que termina sucediendo es que nos permiten tomar mejores decisiones al momento de estructurar cierto nivel de estrategias de comunicación. ¿Bien? Por tanto, entonces, lo que les quiero dar a entender es que tenemos tres teorías. La teoría de las generaciones, la teoría de eco y la teoría de las webs, las cuales vamos a explorar ahora. Bien, la primera de las teorías que vamos a conversar va a ser la teoría de las generaciones. La teoría de las generaciones, su principal nicho de cambio es el ejercicio práctico de decir, en términos simples, que el consumidor social media va cambiando en base a la evolución desde donde se va informando. Es decir, las características de ese consumidor social media van a cambiar mediante el medio de comunicación principal de su época, vaya cambiando, vaya evolucionando, ¿no? Eso al tiro lo empiezo a decir porque la teoría de las generaciones tiene varios estadios. Esos estadios no necesariamente son estadios que no contemplen otros medios de comunicación. Es decir, puede haber más de un medio de comunicación en una misma generación, pero es uno el que prima, es uno el que cambia la forma de. ¿Bien? Entonces, el primero de los estadios es uno bien conocido, que es la famosa generación Baby Boomer. Los Baby Boomers son usuarios que van más o menos desde el año 45, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial hasta más o menos el año 55. Son usuarios que principalmente están involucrados con el principal medio de comunicación que ellos tienen, que es todo lo escrito, es decir, su principal medio de información es las revistas, los diarios, ¿cierto? O cualquier medio de características más bien escritas. Son una generación que por tanto tienen, que como vienen de la Segunda Guerra Mundial, en general son una generación más temerosa, que su principal constructo o evolución tiene que ver específicamente con el desarrollo, por ejemplo, de tratar de casarse o tratar de vivir una vida regular, de tratar de comprar algún tipo de propiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, lo que termina sucediendo ahí es más bien que es una generación bastante cautiva, bastante quieta, y lo que termina también sucediendo es que su principal medio de comunicación, como les decía, son todos estos medios de carácter más bien escritos. Ahora, eso, como les decía anteriormente, no significa que durante esa época no existiera radio, televisión en algunas sociedades, pero estamos hablando del componente a nivel mundial, ¿no? Entonces, la mayoría de la generación se informaba y educaba a través de características más bien escritas, ¿no? Y es así como se tomaban también el tipo de decisión. Lo interesante de estos chicos es que si uno lo analiza, la mayoría de sus abuelos deberían estar en esta generación. Eso también quiere decir dos puntos clave. Eso no significa que, por ejemplo, una persona de 30, 40 años no pueda ser baby boomer.
porque a pesar de que la mayor parte de la generación son los nacidos, están desde el año 45 hasta el año 55 aproximadamente, lo que uno trata de dar a entender en resumen es que cualquier persona puede ser baby boomer, va a depender más bien de sus características tanto de la sociedad como personales, ¿no? Entonces hay que tener N claridad con eso, que las fechas no es que si yo nací el año 56, soy de la otra generación, no. Estamos hablando de que son proporciones, pero las fechas no necesariamente determinan de qué generación es, pero sí nos entregan ciertos matices para dar a entender qué tipo de generación o qué tipo de, de generación pertenecemos, ¿no? A la que nosotros somos partícipes. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? Si no, para seguir avanzando. Un baby boomer entonces sería como una persona que, o por ejemplo, persona que se cría durante dictadura y solo lee diario. Por O, ejemplo, podríamos dar un ejercicio así, aunque yo creo que ahí responde más a otra generación que las vamos a ir viendo, pero estamos hablando de personas que son generalmente muy desconectadas al ambiente digital. Por eso yo lo que aplico más bien son sus abuelos, personas que incluso superan los 75, 80 años, muy, muy desconectadas y que generalmente durante su vida útil, ellos generalmente leían más que nada. yeah. ¿Mm? Tienen como una desconexión del mundo digital, como historia. Sí, en Yeah. general. Son personas bien avanzadas de edad, sobre todo. ¿Mm? Profe, ¿podría repetir, por favor, la definición de teoría de la generación? Sí. La teoría de las generaciones lo que hace es más bien hablar de la evolución del consumidor social media en relación al principal medio de comunicación que esa generación posee. Por ejemplo, los baby boomers, su principal medio de comunicación o de información es los elementos de carácter escrito, revistas, diarios, libros, etc. Ya, gracias. Bien, sigamos avanzando. La siguiente generación, que más o menos va desde el 55 hasta el 70 aproximadamente, es la que se conoce como la generación híbrida. Ahí sucedieron dos grandes fenómenos que en paralelo inundaron las calles de todo el mundo. Una de ellas es la famosa generación hippie o la famosa comunidad hippie, y la otra es la famosa generación beat, B larga E A T, beat. ¿Mm? Los primeros, que son los hippies, son este famoso eslogan, ¿cierto? Que va desde los que normalmente uno conocía como sexo, drogas y alcohol, libertad absoluta, etcétera. Y la generación beat es más bien estos rebeldes sin causa, sobre todo muy parecido a lo que era esta película de Gris Brillantina, ¿no? Con chaquetas de James cuero, Dean. que eran muy libres en esa lógica. Entonces, esta generación híbrida se le conoce como híbrida porque están estos como dos grandes fenómenos que pasan a la vez y que tienen características distintas, pero específicamente tienen un gran medio de comunicación que los une a ambos grupos, ¿no? Ese medio de comunicación es la radio. Por tanto, esta generación, su principal medio de comunicación es la radio o lo auditivo. Eso significa dos grandes cambios. El primer cambio inicial es que es una generación que está mucho más en compañía, es decir, en el escucharse, en el escuchar esta música. Segunda característica es que también ellos son una generación mucho más asidua a los grandes ídolos, a las grandes apariciones de estos grandes sucesos musicales, como puede ser Elvis Presley, Janis Joplin, eh, qué sé yo, los Beatles en algún momento, todos los grupos de rock como Led Zeppelin, etcétera, o en Chile el Pollo Fuente. De cada generación o cada sociedad tiene sus propias nociones. En esta generación también se empiezan a aparecer los grandes recitales masivos como Woodstock u otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una generación que es más bien de características libres, a diferencia de la generación anterior que quería casarse, que quería vivir una vida tranquila. Esta generación es mucho más libre, es una generación mucho más dispuesta a romper las barreras y los moldes de la sociedad, y por tanto es una generación mucho más
representada desde el punto de vista más musical, más libre, más melódico, mucho más abierta a distintas circunstancias o situaciones, ¿no? Insisto, chicos, que no necesariamente porque alguien nació el año 56 va a pertenecer específicamente a la generación híbrida. Esa persona perfectamente podría ser un baby boomer, como también podría haber sido una generación híbrida mucho más constante, ¿no? ¿Alguna duda sobre esta generación, si no para seguir avanzando? ¿Nada? Bien. Sigamos entonces. La siguiente generación también es bastante conocida, normalmente debería ser la generación de sus padres, es la famosa generación X. Su principal medio de comunicación es la televisión. Bien, por tanto es la primera generación que tiene acceso, por ejemplo, a ver la llegada del hombre a la luna, a ver los primeros partidos de fútbol, los primeros, qué sé yo, las primeras guerras transmitidas por televisión, etcétera, 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 los primeros conciertos de música, etcétera. Es una generación que va más o menos del año 70 hasta el año 85 aproximadamente. Bien, es una generación también que, a diferencia de las dos generaciones anteriores, es como una mezcla, ¿no? Es una generación que por una parte tiene características que son muy estructuradas, como es querer una casa, transformarse, desarrollarse, estudiar, etcétera, pero también es una generación que a la vez quiere vivir la vida, como la generación híbrida. Por tanto, es una generación que tiene dinero y si lo decide gastar, lo decide vivir, decide jugar, disfrutar la vida, viajar, jugar en casino, qué sé yo, aprovechar, hacerse una piscina en la casa, etcétera, etcétera. Tratar de disfrutar la vida de lo que se le va dando dependiendo de las condiciones que cada uno de ellos pueda tener. Por tanto, esta generación es mucho más vividora, una generación más centrada que la anterior, pero también es una generación menos idealista y más realista en términos de ejecutar, accionar y desarrollar ciertos tipos de gustos, ¿no? Por tanto, es una generación mucho más plausible. En ese sentido, tiene mucho que ver con la televisión, porque ellos son una generación que formalmente lo que buscan es tratar de que todo aquello que se le cuenta o se le dice pueda ser comprobado. ¿Y cómo es la forma de ser comprobado? A través de imágenes, a través de videos que den cuenta de lo real. Uno no cree en la guerra hasta que ve la guerra, ¿se entiende? Y por tanto la televisión juega un papel súper importante en ese sentido de este tipo de generación. Ahora, lo interesante de estos chicos es que, ¿por qué es tan interesante empezar a ver este ejercicio de las generaciones en relación a los consumidores social media? Porque, por ejemplo, si ustedes tienen que trabajar en un medio y les están diciendo que necesitan llegar a personas que tengan alrededor de 45 a 60 años de edad aproximadamente, ustedes van a saber que es una generación mucho más audiovisual, que tiende a crear más elementos y por tanto el tipo de noticia que ustedes deberían tender a publicar debería tener mucho más elementos audiovisuales, de videos, que esas personas van a estar más dispuestas a ver, a creer y a asumir como parte de su contenido. Esa es la gracia de ir entendiendo las teorías de las generaciones, porque también desde alguna óptica, desde un punto de vista más cualitativo, a ustedes les va a poder permitir tomar mejores decisiones para cómo comunicar. Ustedes me imagino que deben tener claro que no es lo mismo comunicarle a un chico que tiene hoy día 20 años como a una persona que tiene 50. Y por tanto, esa decisión de cómo hacerlo es la decisión clave que ustedes deben ir sopesando dependiendo del tipo de generación al cual ustedes están pensando llegar. ¿Mm? ¿Hay alguna duda con esta generación X? Bien, sigamos. La siguiente generación es la más conocida de todos, es la generación Y o Millennial. Bien, se le conoce como Millennials específicamente porque son la generación cercana al milenio, va más bien desde el año 85 aproximadamente hasta el año 2000. Es una generación
que su principal medio de comunicación es Internet, porque son la primera generación que va viendo los primeros avances de Internet a nivel mundial, pero también es lo que se conoce como, también se le conoce como una generación híbrida en cierta medida, porque son la última generación que puede dar fe del cambio cultural que existió entre lo análogo, es decir, lo escrito, diario, televisión, radio, a lo digital. Es la última generación que vivió en lo análogo y pasó a lo digital. Es la última generación que da cuenta de una serie de fenómenos que ahora en la actualidad ya no existen. Y por tanto es una generación que supo lo que era el mundo análogo, como también entendió lo que era el mundo digital. Bien, como les decía, es la generación que va desde el año 85 hasta el año 2000. Es una generación que también va y tiene algunas otras características principales. Es la primera generación que uno podría decir que es una generación de características más bien paritarias, es decir, donde el hombre ya no es el centro de la sociedad, sino que es el hombre y la mujer, donde la mujer tiene acceso a derechos fundamentales, donde la mujer tiene acceso al trabajo de manera igualitaria y tiene acceso a las universidades o a la educación de manera igualitaria. Por tanto, es una generación bien especial en ese sentido, porque por primera vez plantea ciertos conceptos de igualdad y libertad. Es una generación también que es mucho más vividora o más transformadora de lo que sucede, ¿no? Es una generación que busca realizar sus propios sueños, que si quiere conocer el mundo lo va a hacer, que si quiere desarrollarse en alguna área que no sean las comunes que la generación X planteó, que era este como constante de estudio en la universidad y que teníamos que llegar a tener algo, lo hacíamos, sino que son generaciones que más bien desean cumplir sus sueños más allá del dinero que vayan a ganar. A diferencia de la generación X, donde el dinero adquiere un gran valor, en la generación Y es más bien el desarrollo de los sueños, lo que se viene a concretar y desarrollarlo a pesar de todas las dificultades que pudiesen ahí existir, ¿no? Entonces es una generación que principalmente se forma a través de Internet, a través de esta televisión, ¿no? Que va pasando ya a una televisión más de colores, pero que su principal medio es esta evolución de Internet, los primeros mails, blogs, foros, etcétera, que se va dando alrededor. Por tanto, es una generación bien mezclada entre los últimos conceptos de lo análogo y los primeros conceptos del mundo digital. ¿Alguna duda sobre esta generación? ¿Nada? Bien. Sigamos, chicos. La siguiente generación es la generación Z, Centennials o nativos digitales. Se le conoce como nativos digitales porque son la primera generación que nace 100% en ambientes digitales. Por tanto, es una generación que va desde el año 2000 hasta más o menos el año 2015. Es una generación también que se le conoce como Centennials porque aparecen desde lo central, desde esta sensación de nuevo milenio, ¿cierto? Y se les conoce también como generación Z porque su principal medio de comunicación son las redes sociales, es decir, los principales medios de comunicación son todas estas redes que finalmente nos vamos comunicando y se va desarrollando. Por tanto, son muy asiduos a tener un notebook en sus casas, a tener acceso a Internet constante, a tomar la mayor parte de las decisiones que ellos van realizando a través de aparatos o de estructuras de carácter más bien digital. Por tanto, en ese sentido, es una generación que tiene las características principales de información a través de estas redes sociales, por tanto pasa por WhatsApp, pasa por Facebook Messenger o pasa por cualquier tipo de diálogo o de comunidad que se va creando alrededor de estas famosas redes sociales. ¿Bien? Y por último, la última de las generaciones es la que se conoce como la generación Touch. Son la generación que va desde los nacidos del 2016, 2015 en adelante. Es la generación que su principal medio de comunicación son las aplicaciones y por tanto es una generación que lo que ellos buscan o lo que ellos tratan de hacer es más bien todo a través de las manos, ¿no? Ellos
son una generación que cuando ya tengan 15, 20 años no van a entender por qué la generación de ustedes utilizaba mouse o utilizaba teclados, porque ellos normalmente van a dar mensajes a través de voz o van a dar decisiones a través de los manos que ellos van dando indicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo interesante de estos chicos es que esta generación se mueve mucho más desde lo corporal, ¿cierto? Desde estos asistentes de voz, por ejemplo, que hoy día son tan famosos y que van entregando decisiones o formatos en base a este tipo de comunicaciones o ejercicios que se van dando. Por tanto, es una generación que todavía está como en estudio, en avance, etcétera, de lo que van a hacer, pero evidentemente tienen otra concepción de cómo se va desarrollando la sociedad. Bien, ¿hay alguna duda de la teoría de las generaciones en general antes de avanzar a la siguiente teoría? ¿O de alguna de las particularidades de esta misma teoría? Bien, les recuerdo chicos que dejen su nombre en el chat para poder dejarlos presentes en la clase, para que no se les vaya a Profe, ir ese, ese elemento, ¿no? Bien, sigamos entonces. La siguiente teoría es la que se conoce como la teoría de Umberto Eco. Humberto Eco, Humberto sin H, Eco con una sola C, es eh, un filósofo, pensador de nuestro tiempo, que formalmente era muy contrario al todo el tema digital, pero durante mucho tiempo él siempre pensó que las teorías en general de las comunicaciones eran teorías que eran bastante complejas y por tanto siempre se hacían duras, pesadas, etc. Y lo que terminaba ahí sucediendo era más bien que siempre eran difíciles de entender. Entonces, Humberto se autoimpuso un desafío en términos de cómo podía ser una forma de entender el ambiente digital con cierto nivel de características particulares, pero que permitieran también hacer más entendible esta teoría. La gracia de la teoría de Humberto Eco, él la denominó en palabras normales como la teoría alcohólica, de alcohol, ¿no? Y es una teoría que lo que busca es más bien tratar de entender cómo las sociedades están involucradas en el ambiente digital, es decir, qué tan inmersas están en el contexto digital. Bien, en ese sentido, él planteó 3 estadios para una sociedad que también se le pueden atribuir a una persona, pero Humberto Eco lo que trataba de hacer era más bien hablar de las sociedades en su conjunto. En ese sentido, él determinó que habrían 3 estadios dentro de una sociedad. El primer estadio era lo que se conoce como abstemios. Los abstemios son personas que no consumen alcohol. Por tanto, cuando Eco hacía el símil en las sociedades, eran sociedades que su mayor parte de decisiones no estaban involucradas alrededor de los temas digitales. Es decir, sociedades atrasadas absolutamente en el contexto digital. Podríamos encontrar algunas ciudades en Centroamérica o algunas ciudades incluso en nuestro país, algunos pueblos en África, etcétera, o algunas regiones en Asia que no tienen mayores accesos a los constructos digitales y por tanto lo que deberíamos entender es que normalmente son sociedades de carácter más bien abstemio. El segundo estadio es el estadio que se conoce como los catadores. Los catadores son personas que consumen alcohol, pero que finalmente también no lo consumen todo el día y por tanto pueden abstenerse y lo consumen en ocasiones, ¿no? A esas sociedades son sociedades que más bien están involucradas en el ambiente digital, que toman decisiones en el contexto digital, pero que tienen buena parte de su funcionamiento también en características alcohólicas. La mayor parte de las sociedades latinoamericanas o de Asia en general tienden a ser de este tipo de sociedades. Nuestro país tiene muchos elementos digitales, pero también tiene muchos elementos de carácter análogo. Todavía se sigue yendo al banco, se sigue yendo a los compines, etcétera, etcétera, y todo el día se tienen que hacer trámites de carácter más bien físicos, como las notarías, por ejemplo, y también tenemos ejercicios como, por ejemplo, la comisaría virtual, que nos permite
pedir salvoconductos de carácter digital. Entonces, ahí hay que tener harta noción en que son sociedades que todavía tienen un pie en lo análogo y todavía tienen otro pie en lo digital. Bien, y finalmente tenemos el último tipo de estadio, que son los alcohólicos, sociedades absolutamente borrachas o alcoholizadas del ambiente digital, que toman la mayor parte de sus decisiones desde un punto de vista digital, y por tanto se terminan haciendo sociedades que van tomando o tienen su vida diaria desde un punto de vista digital. Por ejemplo, estamos hablando de todas las naciones del primer mundo, Estados Unidos, Canadá, algunas naciones de Europa, Japón, etcétera, donde la mayor parte de las cosas que ahí suceden son características bien particulares. Por ejemplo, en Japón, los supermercados representan más o menos el tamaño de una casa o un departamento de unos 60, 80 metros cuadrados, donde hay un montón de imágenes pegadas en las paredes y que tienen distintos códigos QR, y uno entra y va sacando los códigos QR que uno quiere, y finalmente cuando sale de la tienda le tienen su pedido listo. Ese tipo de sociedad o de forma de evolucionar son cosas que a nosotros nos van golpeando. Chile está avanzando hacia ese tipo de sociedad, pero todavía estamos diciendo que nosotros somos más acatadores que alcohólicos, o estamos como en un término medio de lo que ahí sucede. Bien, ¿existe alguna duda particular sobre lo que aquí estamos conversando de esta teoría en particular, que es más cortita, sino para seguir ya con la última de las teorías? Entonces, por Profe, ejemplo, tú primero. ¿puede repetir de nuevo lo de abstemios? Es que se me cortó. Ya. Los abstemios es una palabra que ustedes no conocen, porque significa que son personas que no consumen Ah, alcohol. ¿Qué quiso decir? ¿qué quiso decir con eso? Ya, entiendo que no conozcan la palabra. Los abstemios son personas que no consumen alcohol, por tanto son sociedades que no están imbuidas o no están incluidas en el ambiente digital como tal. Por tanto, lo que termina sucediendo es que más bien son decisiones que casi el 100% de sus actividades son de carácter más bien análogo. Es decir, todavía van al banco, hacen los trámites laborales, no se tienen que pedir permiso, etc. Bien, estamos hablando de algunas sociedades en África, algunos pueblos, por ejemplo, en Chile, algunos pueblos o ciudades, por ejemplo, países en Centroamérica, algunos países de Asia o de Oceanía más chicos, etc. Son países que generalmente no tienen un desarrollo digital demasiado avanzado, por tanto, en palabras de Eco, son sociedades que no consumen alcohol, es decir, no consumen lo digital. ¿Se entiende? Sí, gracias. ¿Hay otra pregunta? Sí, por ejemplo, ahora con la pandemia se nos está pidiendo que entonces seamos como sociedades alcohólicas, como por Claro, cuarentena. lo que terminó sucediendo en Chile, en términos simples, es que obligaron a nuestra sociedad a transformarnos en una sociedad alcohólica absolutamente sin estar preparados a ello. Es como cuando te pasas de copa rápidamente. Cuando alguien que no Ya. está acostumbrado a tomar alcohol y de repente se toma demasiado y se emborracha rápidamente, es porque no está acostumbrado a tomar alcohol. Entonces, lo que le pasó a Chile en este contexto, con el símil que está haciendo, es que efectivamente nuestra sociedad, que es catadora, se la emborrachó desde el punto de vista digital y se le sobreexigió hacer actividades digitales para suplir aquellos elementos que no podían ser ejecutados de manera presencial. Ujú, ya. Por ejemplo, en Estados Unidos, en general existen tres tipos de becas para estudiar, para que un estudiante realice su formación universitaria. La primera beca es un tipo de beca total, que te cubre todos los estudios y tú puedes ir a la universidad, al campus, etc. Y vas de manera presencial. Existe una segunda beca que es de carácter más bien intermedia, que es que tú vas de carácter presencial, pero te tienes que costear ciertos servicios. Y existe una tercera beca, que es que tú participas desde el punto de vista en todas tus asignaturas, clases, etcétera, pero lo haces desde un punto de vista digital. Y tienes las clases, pero ves videoconferencias y las clases se transmiten así como en streaming, etcétera, y participas de ese tipo de sistema, pero lo estás haciendo desde tu casa. Eso se entiende también porque como Estados Unidos es tan grande, o sea, de lado a lado te demoras 8 horas
en avión, efectivamente se hace difícil siempre solventar todos los gastos implicados y lo digital a veces ayuda mucho en eso. Lo que pasa es que a nosotros como sociedad nos llegó de golpe este formato. Ujú. Ya, ya. ¿Alguna otra duda? Si no seguimos. Profe, ¿va a llegar un momento en que en el mundo no haya sociedades abstemias? No lo sé, eso es casi una pregunta filosófica, pero yo creo que lo digital ha dado tanto beneficios como problemas, ¿no? O sea, la sobreexposición, la preocupación de los datos, la, ¿cómo se llama? La precaución, por ejemplo, con los niños chicos, etcétera, son discusiones que hoy día las sociedades no tienen todavía techo, y muchas de las sociedades que se resisten a entrar a esto lo ven un poco por eso, por el acceso a información, por el tema de los datos, etcétera. Hay sociedades súper desarrolladas, como por ejemplo Bután, allá en el sudeste asiático, que tienen un índice per cápita súper potente, pero tomar la decisión de no tener internet, y es parte de. Tienes otras sociedades que, por ejemplo, tienen tremendos niveles educacionales, como la cubana, pero tienen absolutamente ningún tipo de acceso a términos de internet o muy bajos. Entonces, ahí te cuestionas el tipo de sociedad que tú como sociedad quieres llevar a tener. Yo creo que lo digital permite muchos accesos, pero yo creo que si uno lo piensa en simple, el mundo nos lleva más allá de 30 años ingresado en este tema digital. O sea, cuando hayan pasado 300 años, esto va a ser recién el inicio y vamos a ver cómo las cosas recién cambiaron. O sea, imagínate todo lo que en estos 30 años ha cambiado el aspecto digital, pero en el tiempo es muy poco, ¿no? Y es lo mismo que cuando uno veía, por ejemplo, cuando apareció la televisión, ¿no? Al principio eran estos tremendos aparatos, después pasaron a ser color, después empezaron a ser más planos, después empezaron a tener mejor definición. Y así van aumentando las definiciones y la gente se va abriendo a tener televisores que antes encontraba innecesarios. Lo mismo pasaba con los smartphones. O sea, yo creo que las sociedades finalmente van a tender a aceptar lo digital mediante den cierto nivel de condiciones que a sus propias sociedades le permitan desarrollarse. Ahora, evidentemente el mundo va en relación a lo digital, ¿no? Y te vas a quedar abajo del mundo. Eso no significa que no hayan sociedades utópicas que formalmente quieran seguir viviendo sin lo digital. Pero van a ser, yo creo que en unos 200 años más, van a ser como estos grupos o etnias que están absolutamente distanciados de la sociedad y seguramente la misma sociedad digital los va a tratar de cuidar para que no se vean infectados por lo digital. ¿Mm? Pero es solo pensar, nadie sabe efectivamente lo que va a hacer. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? Bien. Veamos la última de las teorías, que es la teoría de las webs. Bien, la teoría de las webs lo que hace es tratar de entender al consumidor social media como un consumidor o como un consumidor que va cambiando dependiendo de qué tan adaptado está a la evolución de las tecnologías, es decir, ya propiamente tal de Internet, es decir, qué tanto avanza ese consumidor social media en base a las teorías que ahí se van dando, bien, o al Internet que ahí se va dando. Bien, chicos, en ese sentido, lo importante que vayamos dando y entendiendo es que esta teoría de las webs busca tratar de desarrollar este avance tecnológico en base a todos aquellos elementos que van siendo necesarios que el consumidor social media domine, y si no lo domina, va a pertenecer a una web inferior, ¿no? Por tanto, la primera web que se conoce es lo que se conoce como la web 1.0. También se le conoce o se le llama como web multimedia o web hipertextual. Bien, la web multimedia se le conoce como multimedia a la unión entre el texto, la imagen y el audio. Bien,
Es decir, toda página web que tenga texto, audio e imagen o audio, son páginas web que formalmente se desarrollan y se entrelazan en relación a la unión de estos tres factores. Bien, también se le conoce como web hipertextual a todo tipo de webs que permite generar enlaces de una página a otra. No sé si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, de las palabras que están subrayadas, de colorcito azul generalmente, y que uno hace clic y eso me permite ir a otra página web. A eso se le conoce como hipertexto o link. Por eso es que a esta web se le conoce como hipertextual o web multimedia por la unión del texto, audio e imagen. En ese sentido, chicos, se dice que un consumidor social media tiene adquiridas las características de la web 1.0 porque sabe navegar en un computador, sabe ver páginas web, etcétera, etcétera. Es decir, estamos hablando desde lo más básico. Hay que entender que esta web está mucho más enfocada en la creación de Internet más cercana hacia el año 90, y por tanto responde un poco a ese ejercicio, pero hay que tratar de entenderla desde esa mirada. También hay que hacer una salvedad o una diferenciación entre lo que se conoce como multimedia y hipermedia. En ocasiones van a estar el concepto de hipermedia. Lo hipermedia es la unión del texto, audio, video, o sea, texto, audio, imagen, pero a eso se le suma los videos como un nuevo formato y se le suma además las infografías, todos estos elementos de carácter más bien interactivo. Y por tanto son, diríamos, 5 elementos para denominar a algo hipermedia y 3 elementos para denominar a algo multimedia, para que vayamos haciendo las grandes diferencias. Otro de los elementos que me interesa aclararles es que en ocasiones van a encontrar el término de web 0.0. En ese sentido, la web 0.0 son todas aquellas cosas que pasaban antes de la creación de Internet. Por decirlo de manera simple, son todos aquellos elementos que sucedían antes de la creación o la invención del fuego. Bien, por tanto, en ocasiones van a encontrar este término de web 0.0 es todo lo que sucedió antes de Internet, y la web 1.0 es la web multimedia o el nacimiento de Internet, o la web también conocida como hipertextual. ¿Alguna duda, chicos, de esta inicial web? Una web hipermedias entonces sería como el New York Times, como Por lo que ejemplo. hizo con, sí, como lo que hizo con la cuestión del camión incendiado en Venezuela con Colombia, fronteras. Por ejemplo, claro. Ya. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? Bien, sigamos entonces. La web 2.0 es lo que se conoce formalmente como la web social. Ya, acá hay que tener harto ojo, porque normalmente esta es la web de todas las características, es la más conocida. Y normalmente ustedes la van a escuchar como la web de las redes sociales, pero formalmente se le conoce como la web 2.0 o web social. Porque ¿cuál es el gran avance que permite esta web? Esta web, el gran avance que permite en términos tecnológicos, es la posibilidad de comunicarse. Es decir, evolucionamos de la web 1.0 a la web 2.0 cuando la web permite la interacción entre sus consumidores social media, avatars o usuarios. Bien, en ese sentido, ¿cuándo se produce esta primera interacción? Se produce cuando mandamos el primer mail, ¿no? O sea, la posibilidad de comunicarse a través de un mail es lo que se conoce como la web 2.0 o social, la posibilidad de comunicarse. Posteriormente de eso hubo evoluciones, como los aparatos de chat, ¿cierto? Que eran ICQ, por ejemplo. El ICQ era un messenger antiguo donde tú te conectabas a tu computadora a través de un número de IP, que es el número de root del computador, ¿no?
y este número de IP te indicaba que, no sé, la persona 104.15.88 se conectó, y tú te aprendías el número de IP y decías, ah, se conectó, no sé, mi esposo, mi polola. Posteriormente también vivimos evoluciones como el Messenger, ¿cierto? Que fue famoso por los zumbidos, sobre todo en Chile. Posteriormente también vimos evoluciones, por ejemplo, a nivel de foros, como fue Fotolog, ¿cierto? Donde podíamos interactuar con personas a través de los foros o distintos tipos de páginas que permitían esto. Las páginas de chat, como Latin Chat o el chat de Canal 13, que fueron famosos en Chile. O, por Recurre. ejemplo, posteriormente aparecieron ya Facebook Messenger o Hangouts hasta el día de hoy, que ya tenemos las conversaciones a través de Instagram o el mismo WhatsApp, ¿no? Entonces, lo importante de esta web es que su característica principal es la comunicación. Vamos a hablar de que un usuario o un consumidor social media está mucho más cercano a esta web si es que sabe utilizar correctamente las características de la web 2.0 o las características de la comunicación. Bien, ¿hay alguna duda sobre esta web? Nada, bien, sigamos. La web 3.0 es conocida como la web semántica o la web pensante. ¿Por qué se le dice web semántica o pensante? Voy a dar un ejemplo simple. Cuando ustedes hace unos 10 años atrás buscaban en el buscador de Google, en la sección de imágenes, el concepto de manzana roja, ustedes lo que hacían era más bien, y al momento de buscar y arrojar los resultados, el buscador les arrojaba resultados de manzanas de distintos colores o de distintas formas, cosas de elementos de color rojo, de distintos tipos, formas y volúmenes, y en ocasiones aparecía una manzana de color rojo. Hoy día, cuando ustedes hacen eso y hacen el ejercicio en el buscador de manzana roja, el 99,9% de los resultados les va a dar una manzana de color rojo. En ese sentido, lo que hace la web pensante o semántica es la unión del dato 1 con el dato 2 y nos entrega un resultado, es decir, logra relacionar dos datos para entregarnos un resultado. Ahora, eso es en características simples, porque hablamos de web semántica con la unión de miles de datos para poder entregarnos resultados. Por ejemplo, cuando ustedes suben fotografías a su Facebook, ¿cierto? Y este Facebook logra identificar las personas que están ahí involucradas en su fotografía, es porque logra unir millones de datos que hay alrededor y logra identificar qué personas están ahí involucradas o desarrolladas en esta web. Por ejemplo, cuando ustedes están escribiendo en el buscador de Google y Google se va adelantando a lo que ustedes están buscando, cuando nos dan consejos, por ejemplo, de distintos tipos, cuando la web 3.0 también tiene que ver, por ejemplo, con los portales como Wikipedia, que almacenan un montón de información y permiten generar búsquedas a nivel masivo. Todos esos elementos que son característicos de la unión de datos para poder entregarnos información y desarrollarnos, son las características de la web 3.0 semántica o pensante. Por eso es tan clara o interesante esta web. Los asistentes de voz, por ejemplo, como Siri u otros, son asistentes que están hechos a través de la web 3.0, porque son asistentes que finalmente traducen nuestro lenguaje y entregan respuestas en base a esa traducción. Recuerden que hoy día ya se están probando, por ejemplo, los auriculares traductores de idiomas. Eso significa que, no sé, en unos 10 años más ya no va a ser necesario aprender idiomas porque vamos a usar un dispositivo en la oreja y vamos a ir a Estados Unidos y nos va a ir traduciendo simultáneamente todo el momento la conversación que ahí se están dando. ¿Se entiende? Esas son las características de las evoluciones de la web 3.0. Y es el usuario social media o el consumidor social media el que se adapta a todas estas posibilidades técnicas para mejorar su calidad de vida o su interacción con la sociedad o el medio ambiente. ¿Hay alguna duda con esta web?
¿Nada? Bien, sigo. La web 4.0 es conocida como la web ubicua o de ubicación. Es la web que su principal tecnología se ve relacionada a el desarrollo del GPS, es decir, a la tecnología satelital. En ese sentido, la web 4.0, el gran desarrollo tecnológico es el desarrollo de la tecnología satelital. La posibilidad, por ejemplo, de que nosotros podamos pedir un Uber, un Cabify, un Didi, la posibilidad de que podamos hacer pedidos a través de Pedidos Ya, la posibilidad de utilizar las tarjetas Red Compra, la tarjeta Funaep en cualquier espacio, la posibilidad, por ejemplo, de la Internet de las cosas, ¿no? Es decir, esta posibilidad de que nosotros a través de nuestro celular le mandemos cierto nivel de instrucciones a los distintos dispositivos de nuestras casas. Entonces, la tecnología GPS lo que permite es todo este tipo de tecnología que funciona desde un punto de vista de la ubicación o de lo satelital, ¿no? Los mapas interactivos, los mapas que permiten el tema del manejo, ¿no? Los que te van dando datos, por ejemplo, para comprar ciertos productos en ciertas locaciones, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si hay alguna duda particular con esta web en términos de... ¿No? Bien, vamos con la última de las webs y la última parte del contenido que vamos a ver hoy día. La última de las webs es la web 5.0 o la Internet de las emociones o la Internet sensorial, como se le conoce. Bien, la web 5.0 se le conoce como la web de las emociones porque su principal avance tecnológico técnico tiene que ver específicamente con las comunicaciones y la evolución de las narrativas transmedia, del storytelling y del personal brand. Ustedes no tengan temor a no entender los conceptos que estoy conversando ahora porque los vamos a entender más avanzado en el semestre. Hoy día lo que me interesa es que al menos los hayan escuchado, ¿bien? En ese sentido, el Internet de la emocional o la web 5.0, lo que viene a hacer son más bien el tomar decisiones en base a las formas de navegación, a las formas de entrega de contenido de los distintos tipos de usuarios. Y por tanto, uno genera distintos tipos de estrategias. Les voy a contar una anécdota, que es la famosa anécdota de la Universidad de Stanford, que en esta famosa charla TED ellos dieron a entender cómo se utilizaba esta web 5.0 para tomar cierto nivel de decisiones. Había un grupo de científicos en la Universidad de Stanford que empezó a generar una publicidad a nivel de redes sociales a cierto grupo de mujeres que van entre 23 a 27 años, si no mal me acuerdo, donde se les publicó una imagen de un pollo con papas fritas tipo Tarragona, ya allá de Estados Unidos. Y se les invitó a hacer clics con eso, ¿bien? Entonces, a este grupo de mujeres que se les hizo esta interacción y aquellas que hicieron clics y que tenían ciertas características puntuales, se les fue a ver desde manera presencial y se les dijo una frase súper fuerte, que les dijo, hola, mira, te queremos decir que tú estás embarazada. Y las chicas evidentemente le llamaban la atención porque tenían 2 o 3 meses de embarazo, no sabían en muchos casos, y por tanto no podían dar una respuesta. Pasaron 6, 7 meses, el grupo de científicos volvió con estas chicas y le volvían a preguntar, ¿y era cierto que estaba embarazada? Y ellas le decían, sí, pero ¿cómo te enteraste? ¿Cómo supiste? Bueno, les respondían porque simplemente tú hiciste clic en un pollo con papas fritas y habían ciertas características que cumplían. En ese sentido, lo que les quiero dar a entender es que lo que se hizo con estas chicas no solamente fue deducir en base a esta internet sensorial, de emociones, etcétera, aquellos elementos que incluso ellas mismas no sabían que estaban teniendo en este caso el embarazo, sino que además se aprovechó, por ejemplo, o cualquier empresa que compra este tipo de datos, lo que hace finalmente es tomar este tipo de datos y decir, oye, mira, vendamos, por ejemplo, elementos para guagua o ayudemos en términos emocionales o psicológicos para que se sienta más agradable y se perfilan cierto tipo de publicidades para hacer este ejercicio. El tema de la web emocional o sensorial tiene mucho que ver con esto, pero también tiene mucho que ver con lo ético, ¿no? O sea, si ustedes logran, o lo que yo espero es que muchos de ustedes por lo menos tengan las nociones o la sapiencia para poder dominar este tipo de web, pero por sobre todo lo que importa es que tengan la noción ética de lo que hay que hacer o trabajar detrás de esto, porque efectivamente uno puede llegar a influenciar países absolutamente gracias a esta web. Son famosos los libros que hablan sobre, por ejemplo, la revolución egipcia, que como la revolución
en Egipto, o sea, en el mundo árabe, partió a través de redes sociales, o incluso eslogan como el ni una menos, o el tema de los abortos libres, por ejemplo, a través de los colores verdes, empezaron a partir de estos mundos digitales, ¿no? Y por tanto se apropiaron de cierto nivel de emociones o sensibilidades a nivel de red y empezaron a transmitir ciertas conductas. Por lo tanto, pueden haber causas muy positivas, pero también causas muy negativas, como por ejemplo elecciones como las de Donald Trump, la de Jair Bolsonaro, o incluso la misma de Sebastián Piñera, que fueron influenciadas y empresas contratadas por estas políticos, ¿no? Para influenciar en la mente y en las posiciones de la sociedad. Bien, ¿hay alguna duda con esta web 5.0, con alguna de las anteriores? Bien, chicos, con eso damos por terminada hoy día la clase específica de comunicación digital. Bien, lo que les voy a dejar es una tarea que me la pueden dejar enviada hasta el miércoles de la próxima semana. Lo que quiero en principal lugar es que vean este video que está alojado acá en el Power y una vez visto ese video, logren, en base a lo que vimos en clase, poder identificar a los miembros de su familia, al menos idealmente a unas 5 personas. Si su familia compone menos de 5 personas, puede elegir algún amigo, alguna persona cercana, etcétera, y segmentarlo según los formatos que hemos ido conversando a través de la teoría de las generaciones, la teoría de las webs o la teoría y la teoría alcohólica. En base a estas 3 generaciones, diga X persona es de esta sociedad, de esta otra sociedad, de esta generación, de esta web y de este tipo de teoría alcohólica. ¿Bien? Es súper al hueso, tienen que ver el video y nada más estratificar a 5 personas. Bien, chicos, no sé si hay alguna duda particular con lo que ya hemos ido conversando. Si no, vamos a hacer un pare de 5 minutos y vamos a iniciar con el otro bloque que tenemos, que ya no es de comunicación digital, sino que es del taller o el laboratorio de prensa que vamos a desarrollar. Bien, me dicen si tienen alguna duda, si no, damos 5 minutos y partimos en este laboratorio. ¿Nada? Bien. Entonces, les recuerdo a las personas que no dejaron presente o no han escrito su nombre en el chat, déjenlo presente o dejen su nombre anotado en el chat, si no van a quedar ausentes de esta sesión, ¿no? Bien, chicos, vamos a dar 5 minutos para descansar, que puedan tomar un poco de aire. Y en esta misma videoconferencia vamos a juntarnos para hablar del laboratorio de prensa. Bien.